Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora en que esté viendo el video. Hoy tocaremos un tema relevante que es la legislación documental en el Estado colombiano. Tenemos un, una variedad de temas. Hablaremos de Noam Chomsky, hablaremos de la legislación nacional e internacional, del Estado, de la pirámide de Kelsen, políticas estatales como es el gobierno abierto, transformación digital, políticas públicas. Noam Chomsky. Noam Chomsky es un filósofo, lingüista, activista político, es uno de los pensadores más influyentes de la época. Ha escrito cantidades de libros. Les mencionaré algunos cuantos: Miedo a la democracia, El ilusionista, La propaganda, Cambiar o morir. Es un defensor de la justicia social y un crítico de los medios de comunicación. Eh, él tiene definida su postura frente a los medios de comunicación porque asegura de que la prensa en la actualidad es débil, porque está sometida a la publicidad, y la publicidad es pactada por los emporios empresariales que no permiten que la verdad se diga completa. Entonces nosotros vivimos en una cadena de desinformación, paradójicamente, en la era de la información, donde necesitamos tener información clara, oportuna, veraz. Estamos recibiendo solo migajas, por así decirlo. Recordemos que la información es una herramienta esencial para una buena toma de decisiones. Eh, Algunas de sus ideas pueden ayudarnos a entender la problemática documental contemporánea. Entre esas ideas les mencionaré: el lenguaje es una capacidad innata del ser humano y no algo que se aprende. Él dice que los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos o de expresar el lenguaje, y nosotros lo tenemos. Pensamos en la actualidad que el lenguaje es una práctica social y cultural que nos sirve para comunicarnos de manera oral y escrita. La verdad es que la comunicación escrita nos lleva a evidenciar los sucesos que ocurrieron a lo largo de la historia o de los tiempos. Y recordemos algo: un Estado demuestra su organización al evidenciar todo el desarrollo de su proceso histórico. También él nos habla de la fuente confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen de la información o la fuente original debe ser clara, precisa y confiable para evitar incurrir en errores. Recordemos que la información pasará a la historia y hará parte del desarrollo de la sociedad. También habla de la información veraz. Si tenemos una fuente confiable, debemos transmitir la información clara, precisa y veraz, ya que ésta debe ser fiel testimonio de los hechos y sucesos de una sociedad. También tiene una postura frente a la inteligencia artificial. Dice que no reemplaza la creatividad humana. Él considera la mente un sistema eficiente y sofisticado, finito. Es decir, nosotros
no almacenamos la cantidad de información que puede almacenar una IA, pero la IA está almacenando información que no creó ella, sino más bien es un software que copia la información existente. Nosotros sí, la información que nosotros transmitimos es netamente original. Ahora hablemos de la legislación documental nacional. De alguna documentación que se puede decir que marcó la historia documental en nuestro país. Podemos iniciarla en el año 1989, la ley 80, con la ley 80, que fue la que dio el inicio al Archivo General de la Nación. Después, en el año 91, podemos mencionar la madre de las normas, que es la Constitución Política de Colombia. En el año 2000 apareció la ley de archivos, que es la ley 594. Luego, en el 2008, tenemos la ley 1266, que es la de habeas data. Continuamos en el 2012 con la ley 1581, que es la de protección de datos personales. En el 2014 tenemos el decreto 2609, que habla de las disposiciones de gestión documental. El 1080, decreto 1080, que es el decreto único del sector cultura. Y luego en el 2024, que está recién nacido, el acuerdo 001, que conocido como el acuerdo único de la función archivística, que derogó varios decretos, pero sigue aún vigente la ley 594 del 2000. Ahora, en la legislación documental internacional, marca la pauta inicialmente en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y hay otras convenciones de la UNESCO que le siguen. Aquí en la gráfica no mencioné la ISO, pero la ISO ha hecho bastante presencia en legislación documental. De hecho, está vigente la norma ISO internacional, ha hecho grandes aportes a la legislación. No la mencioné porque hay demasiadas, pero sí, desde el 2014 empezó a hacer presencia. Tenemos, ahí pueden ver en el 72, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que fue con la UNESCO. En el 80, recomendaciones sobre salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento, hasta llegar al 2016, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que lo proclamó la Unión Soviética. El Estado, vamos a hablar del Estado: elementos, características, fines, nivel y estructura. El Estado no es más que el agrupamiento social en un territorio organizado jurídicamente bajo la autoridad de un gobierno. La población en el Estado somos todos, hombres y mujeres, que estamos en ese agrupamiento social, en ese espacio. El territorio es el espacio geográfico donde se desenvuelve la población bajo unas normas
Esas normas son las que nos van a asegurar nuestra convivencia social, nuestro bienestar. Seguimos con los elementos que son el poder, que está representado por las leyes, que son las que van a asegurar el bienestar de toda la población. El derecho público es la facultad de elegir y ser elegido, recordemos, mediante el voto popular. Y el reconocimiento es el acto de ser reconocido y aceptado por la comunidad internacional. Las características de este Estado, solamente voy a mencionar unas cuantas. En este caso, la soberanía, que es donde reside el poder del pueblo para elegir. El territorio es el área geográfica donde se asienta la población, donde estamos todos aquí en Colombia. Unos elementos del territorio que son el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio terrestre, el espacio jurídico. Sigamos con los fines. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 2, y voy a leerlo, establece: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Estos fines garantizan el bienestar, los derechos, la participación, la armonía de los ciudadanos. También fomentan la igualdad de oportunidades, la creación de condiciones seguras para el buen desarrollo de la población o de los humanos. Niveles del Estado. El Estado está, por así decirlo, agrupado en 3 niveles. El nivel nacional o central, que está a cargo del presidente de la República. Seguimos con el nivel departamental o intermedio, que está conformado por las gobernaciones y las asambleas departamentales y representada por los gobernadores. El nivel municipal o local está conformado por los alcaldes y los consejos municipales o distritales y representado por los alcaldes. La estructura. Nuestro querido Estado colombiano está distribuido en 3 ramas. Tiene la rama legislativa, la judicial y la ejecutiva. Cada uno tiene su finalidad. La legislativa es la encargada de expedir las leyes, es la que ejerce el control sobre el gobierno. Está representada por el Congreso de la República y esta a su vez por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia y está representada por la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia. Ahora, la rama ejecutiva es la encargada de ejecutar las leyes, de que se cumplan las leyes. Y también se encarga del desarrollo de las políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal, es decir, en los niveles
está representada por la Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos. Ahora bien, hablemos de la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen diseñó una jerarquía normativa, por así decirlo. No es más que un gráfico donde él le da un orden a las normas y en la cúspide o en la cima de esa pirámide tenemos la Constitución Política de Colombia, que es la madre de las normas, y tenemos los tratados internacionales, son el nivel máximo. Ahora, esta pirámide está ajustada de tal forma que cada nivel inferior debe estar en concordancia con el superior. Luego de los tratados y de la constitución política, siguen las leyes, después los decretos, los códigos, decreto de ley, después sigue el código, los decretos, ordenanzas, los acuerdos municipales, después las resoluciones y por último las circulares. A ver. Bueno, gobierno abierto. El gobierno abierto es una política participativa donde la comunidad tiene total acceso a la información. La estructura de esa política está basada en la transparencia y datos abiertos. Eso quiere decir que las entidades están obligadas a publicar la información para que los ciudadanos puedan participar de ellas, conocerla. La participación quiere decir que el gobierno debe crear las estrategias necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a esa información. Tecnología e innovación. En tecnología e innovación quiere decir que las entidades estatales deben tener las herramientas necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a esa información. Deben crear plataformas, los famosos chatbots, donde los ciudadanos pueden acceder en el momento en que quieran o que lo necesiten a la información. La rendición de cuentas es cuando los líderes de las diferentes administraciones exponen todo su desarrollo o desempeño durante su administración. Están obligados a hacerlos todos, los alcaldes, los gobernadores, secretarios, todos los protagonistas de las entidades públicas. La normativa que resguarda toda esta política de gobierno abierto. Empezamos por la Constitución Política de Colombia, donde dice que tenemos acceso a la información como un derecho fundamental. Está la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tenemos la Ley 1757 del 2015, donde dice que por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Tenemos el COMPES, el decreto 1008 del 2018, donde se establece
los lineamientos generales de la política del gobierno digital. El decreto 1078, donde se expide, se hace reglamentario el uso de las herramientas tecnológicas. Venimos con transformación digital. La transformación digital es la transición del trabajo físico o manual al mundo digital en las entidades estatales. No es más que apropiarse de las diferentes herramientas tecnológicas para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Todo está enfocado a la transparencia. Esta política, esta transformación digital, está conformada por 5 pasos. Primero, se debe conformar un equipo de trabajo con los profesionales idóneos para lograr esa transformación digital. Luego, se debe evaluar el estado actual de la situación y eliminar barreras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tengo y para dónde voy? Tengo computadores obsoletos que no voy a lograr conseguir el objetivo. Debo adquirir esto. Eso es. Continuemos. Visión digital y hoja de ruta. ¿Saben lo que tienen? ¿Saben para dónde van? Deben enrutarse, seguir ese camino para poder lograr los objetivos. Si continúan con la ejecución de esa ruta, ya plantearon la ruta, saben para dónde van, pues manos a la obra, a ejecutarla. Y por último, implementación y evaluar. Se implementa todas las estrategias, toda la infraestructura necesaria y se evalúa, porque siempre estamos en pos de mejorar. Cuando se implementa un nuevo proceso, hay un tiempo para evaluarlo, para que el recurso humano que va a estar a cargo o utilizando ese proceso o manipulándolo debe prepararse, y no hay nada perfecto. Ellos van a dar sus sugerencias y se van implementando para mejorar. El marco normativo de esa transformación digital. Aquí lo tienen, la ley 1341 del 2009. Tenemos el decreto 1263 que define los lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital pública. El decreto 767 del 2022 por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de gobierno digital. Sí, aquí están todas las pautas en ese decreto 767. Políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Para responder los retos planteados en esta época, el Archivo General de la Nación, que es la entidad responsable de la auditoría y control de todos los archivos públicos, se ha propuesto conservar, se ha propuesto, más allá de la conservación física, implementar unas políticas públicas que promuevan la apropiación, consulta e investigación de toda la documentación. La política pública está orientada hacia 2 frentes, que son los archivos del Estado y el patrimonio documental
y la gestión documental en la administración pública. Estas políticas, por lo menos la política de los archivos del Estado y el patrimonio documental, es uno de los frentes, está encaminada hacia la preservación de la cultura, reconociendo a Colombia como un país pluricultural, es decir, tiene diversidad de culturas y un país multiétnico. Recordemos que aquí hay mestizos, indígenas, población afro, en fin. También en esa política se reconoce la importancia del patrimonio cultural y su difusión. Hay que difundirlo para que la gente se apropie de ese conocimiento, de esa cultura y le dé el valor. Promover, también está promover la apropiación social del patrimonio documental. Es decir, toda la sociedad debe reconocer este patrimonio documental, tomarlo como suyo. Yo lo cuido, yo lo reconozco, yo me identifico y promoverlo. Voy, visito, lo cuido, veo, me identifico. Sigamos. Gestión documental. El otro frente es gestión documental en la administración pública. Este está encaminado a la sociedad, al buen uso y a la apropiación de la información, a fortalecer las habilidades del recurso humano, habilidades y competencias del recurso humano encargado de los archivos en las entidades públicas y a implementar una variedad de recursos operativos y tecnológicos para lograr encajar esta política en la estrategia de gobierno en línea. Esta es toda la bibliografía que usé para este video. Espero tener otro encuentro y hasta la próxima.